Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Soy Teresa Fulgueral y una vez más con ustedes, como siempre les digo, con alguna cosa interesante que haya pasado por mis manos en las lecturas que hago, o en este caso fue por una consulta que me hicieron con respecto a constelaciones familiares, temas relacionados con eso. Entonces, bueno, me consultaron, y bueno, le sugerí en algún momento de la consulta que podía ser una carta de liberación por las cosas que ella un poco sentía en ese árbol genealógico del que quería sanar. Sabemos que las constelaciones familiares las hace cada uno, poniendo de sí, como siempre digo, el 50% que nos corresponde, para tratar de mejorar alguna cosa que nosotros vemos mal en nuestro árbol familiar y lo que queremos es mejorarlo. No podemos hacer otra cosa que hacerlo nosotros. Nadie puede obligar al otro a hacer cualquier otra cosa. Las constelaciones familiares son individuales, o sea, son de uno. Yo hago las individuales, o sea, no hago las grupales, hago las individuales. Y con eso yo le digo a la clienta que es ella la que está haciendo ese movimiento, es ella la que vino a hacer, a hacer esa consulta, la que vino con la preocupación, no el otro, no el marido, no el hermano, no el padre, no, ella. Ella es la que está preocupada, ella es la que siente ella o él, perdón, pero es la que siente esa inquietud y la que quiere en sí resolver. Hay mucha inquietud ahora con esta nueva serie que apareció en Netflix, que ha movido mucho y ha abierto cabezas. Me gusta por eso, porque he recibido muchas consultas también. Y bueno, está bueno que la gente pregunte, que la gente se interese, porque son técnicas, son cosas que, como siempre digo, nos ayudan a poder vivir mejor, a poder autoconocernos, a conocer el árbol genealógico, algo que es tan importante para nosotros y para vivir realmente bien y mejor. Bueno, en realidad las consultas, bueno, que tuve son muchas y por eso veo que hay como una apertura de cabeza en mucha gente que no creía o que no conocía. Hay mucha gente que no conoce la herramienta, así como otras muchas que hay, ¿no? Pero bueno, creo que esto ha abierto una puerta para que mucha gente pueda acceder a eso. En esta consulta que yo les digo, bueno, terminamos con yo les sugerí hacer una carta de liberación a los ancestros y entonces, bueno, es lo que se lo voy a transmitir en este caso. La carta de liberación, en este caso, yo la saqué de un artículo de Madre Ancestral. Me gusta mucho cómo ella transmite ese tipo de cosas. Yo siempre les digo, yo escribir no sé, es algo que no está dentro de mis dones, pero sí se ve que de captar gente que escribe muy bien y bueno, yo les hago el homenaje
de leerlos, no homenaje no, pero bueno, yo los leo, me gustan y se los transmito a ustedes. Así que bueno, sin más, yo les voy a leer. Esta es una carta que es bastante amplia, tiene muchos temas, sirve para muchos temas, pero bueno, cada uno puede tenerla como base y también adaptarla a la necesidad y al tema que a cada uno le afecte. Así que se las paso a leer lo más despacito posible para que lo puedan asimilar y lo puedan también ir viendo a ver qué es lo que ustedes sienten que resuena con ustedes. Espero que como siempre, que me acompañen hasta el final, que se suscriban al canal, que le den un like. Saben que esto es muy importante para mí, este canal. Quiero que crezca, así que confío en ustedes y los invito a acompañarme con este texto. Dice yo, y poner el nombre completo de la persona que hace esta carta. Por medio de este acto hago constar de mi puño y letra que rompo, cancelo y deshago todos los contratos álmicos de tristeza, de sufrimiento, de angustia, de enfermedad y de dolor que vengan de mi clan. Hoy elijo hacer consciente lo inconsciente. Hoy elijo tomar a todos los miembros de mi sistema con amor. Hoy elijo dejar de repetir patrones dañinos de escasez, de tristeza, de infidelidad, de abusos, de muerte, de pérdidas y todas las cosas que me lastiman y me hacen daño. Por medio de este acto hago constar mi amor por el sistema y tomo con pasión todas las historias trágicas y elijo hacerlo diferente. Rompo, cancelo y deshago cualquier deuda que venga de mis ancestros y que yo esté pagando. Cancelado, cancelado, cancelado. Tomo compasión a todos aquellos que por algún motivo fueron dañados por alguien de mi familia y a todos aquellos que por algún motivo lastimaron a alguien de mi familia. Los tomo a todos, los incluyo como parte de mi sistema y dejo de repetir historias trágicas. Rompo los patrones de escasez, de tristeza, rompo los patrones de ideas negativas asociadas a la abundancia. Rompo los patrones del no merecimiento, de que las mujeres somos menos, de que las mujeres deben aguantar abusos, de que las mujeres sirven solo para tener hijos, de que las mujeres siempre serán las sumisas y las débiles. Rompo los patrones de que los hombres no pueden llorar y es malo si muestran un poco de debilidad. Rompo los patrones de machismo, de cargar tanto peso en sus hombros y de no abrirse al amor. Rompo los patrones de enfermedades, de pensamientos tóxicos que merecen mi salud. Rompo los patrones de abusos físicos, emocionales y mentales. Rompo los patrones que me lastiman. Libero todas las tristezas y las penurias que vienen heredadas de un ancestro. Libero todo el dolor de mi útero y de mi vientre y de mi corazón y de mi pensamiento y de tristeza y de dolor.
Libero todas las emociones destructivas, todo el rencor, todo el miedo que perteneció a mis ancestros. Gracias, pero ya no los necesito más. Pueden irse. Libero las pérdidas, los abortos, las violaciones, los golpes, los asesinatos y deshago cualquier contrato que me haga pagar por un acto que yo no he cometido. Los libero y me libero. Los libero y me libero. Los libero y me libero. Los tomo a todos en mi corazón. Ahora los ve, pertenecen, honro y los bendigo. Tomo la vida que me viene de ustedes. Gracias, gracias, gracias. Hecho está. Esa es la carta, la tienen que firmar, leerla, después quemarla y si pueden enterrarla. Como ven, esta carta tiene varios temas. Son muchos, pero son temas que generalmente abarcan un clan. Tristezas, había mucho machismo, quizás había golpes, hubo gente que hizo daño, que pueden haber asesinos, pueden haber personas que fueron asesinadas en nuestro clan, pueden haber presos, pueden haber drogadictos, pueden haber cosas con el dinero, estafas, que hayan habido estafadores o estafados. Bueno, abortos, violaciones. Digo, a ver, nuestro clan es enorme. Si vamos a contar nuestros padres, que son 2, nuestros abuelos que son 4, nuestros bisabuelos que son ya son como 8, y seguimos y llegamos a cifras muy grandes, muy grandes. Entonces, en todas esas personas que forman parte de ese clan, si vamos tan atrás, pueden haber muchas desgracias, por ejemplo en las migraciones, muertos en los barcos, que no hayan llegado o que sí hayan llegado, que hayan habido abandonos en las partes donde venían, por ejemplo mis abuelos que venían de España, quizás bueno, hubo abandonos de hijos, o bueno, se vinieron ellos y dejaron a los padres allá. Hay tanto para sanar en un árbol genealógico que por eso digo, a veces es bueno tener claro primero de dónde venimos, averiguar esos datos, porque bueno, si vienen de muy atrás, evidentemente nos va a ser mucho más difícil encontrarlos o saberlos, pero si vienen de generaciones anteriores y no tan lejos, como abuelos, bisabuelos. ¿Y eso cómo se hace? Como siempre les digo, charlando con nuestros mayores mientras los tengamos vivos. La comunicación, preguntar y preguntar. De esa manera vamos a poder enlazar y hacer todo ese entramado de datos que nos va a servir en el futuro para poder comprender y quizás hacer este tipo de cartas
con conocimiento de causa. Cuando digamos abuso, sabemos a quiénes nos estamos refiriendo, a qué persona del árbol genealógico nos estamos refiriendo, porque sabemos que fue abusado. Si decimos, no sé, golpes, sabemos que, bueno, quién fue golpeado, o quién recibió los golpes, o quién fue el golpeador. Si decimos estafa, bueno, sabemos quién fue el estafado, y eso es como ir como directo, ¿no? No hacerlo general, como diciendo, bueno, me deshago de las cosas que vengan de mi árbol genealógico. Pero si sabemos de quién está viniendo eso, ya directamente le estamos diciendo, gracias abuelo, gracias abuela, pero yo me estoy dejando contigo esto del abuso, o de esto del dinero, de lo que sea, pero sabemos a quién nos estamos refiriendo. Por eso es importante conocer los datos, y de esa manera a ir armando este gran árbol y gran conocimiento que tenemos que tener, que para mí es apasionante. No sé para ustedes, pero para mí es apasionante saber todo eso, que me falta muchísimo, pero bueno, con todas estas cosas voy como puliendo parte de todo eso, que sin duda va a ser lo que yo le deje a mis hijos y a mis nietos. La idea es justamente poder limar todas esas asperezas que yo pueda encontrar, para que ellos, cuando reciban las herencias, las reciban de otra manera, una manera mucho más amable, mucho como que ya están un poco solucionadas, o sea, que el golpe no sea tanto. Así que bueno, esa es mi misión. Yo encontré mi misión ahí, en el árbol genealógico. Agradecer primero al que haya llegado hasta acá, que me cuenten en los comentarios qué les parecen los temas, qué les parece, qué les resuena de todo esto que le leí, que les comenté. Si están haciendo su árbol genealógico, si los motiva para hacer ese árbol genealógico, si quieren que hablemos de algo en especial, si algún tema que tengan, bueno, me lo comentan y trataré de hacer algún video referido a eso. Como dije, agradecer muchísimo. Este canal está dedicado pura y exclusivamente a darle mensajes buenos, positivos, cosas que sirvan para la vida. Eso es todo lo que está puesto en este canal y lo que voy a poner. Quiero que crezca, así que depende de ustedes también, del que me escucha, que se suscriban al canal y que lo compartan, que me den un like. Todas esas cosas sirven para que estos temas lleguen a más personas, y yo se los agradezco mucho. Le pongo el alma, la vida y el corazón en esto, porque es una pasión que encontré y bueno, me llena el alma. Así que me despido de ustedes, les mando muchísimas buenas vibras y que los veo muy muy pronto. Chao.